Dios le bendiga a todos. En este video vamos a dar este estudio titulado No seas piedra de tropiezo, un tema sumamente importantísimo. Comencemos con las palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 17 versículos 1 y 2, donde el Señor Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Notemos bien aquí como dice el versículo, dándonos a entender que dentro del cristianismo, pues el Señor Jesús no nos prometió un camino con pétalos solamente, sino que este caminar cristiano es un camino donde va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, y así se va a llegar al cielo, porque dice la palabra del Señor que incluso a través de muchas tribulaciones llegaremos a los cielos. Pero hay una diferencia, que las pruebas vengan de parte del Señor a que sean provocadas por miembros dentro de una congregación. Esa es una diferencia, porque una persona, un miembro dentro de una congregación, sin duda alguna puede convertirse en una piedra de tropiezo, y es a lo que se refiere aquí el Señor Jesús en estos dos versículos. Dice, ay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Pueden ser tropiezos de toda índole, puede ser tropiezos ya sea que la persona pase incluso pruebas. Tenemos ejemplo, por ejemplo, en Job, el siervo Job. Lo que le vino a Job era permitido por el Señor para darle una lección incluso a Satanás, para darle a entender que Job no servía a Dios solamente por las posesiones, sino que le servía de todo corazón. Dios permitió las aflicciones que le vinieron a Job para mostrarle a Satanás que Job era un siervo fiel, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, es muy distinto cuando una persona dentro de una congregación se levanta contra su hermano, cuando se levanta contra otra persona, ya sea por envidia, ya sea por cualquier cosa, y le obstaculiza para que no avance en el caminar cristiano. Por ejemplo, puede ser una persona, una piedra de tropiezo, cuando ve que a un hermano se está levantando y el Señor lo prospera espiritualmente, y la otra persona, quien es piedra de tropiezo, siente envidia por la prosperidad espiritual del hermano, o incluso también por prosperidad, podemos decir material, porque el Señor también puede prosperar, aunque hay que recordar que la prosperidad espiritual es la que Dios más le interesa, la prosperidad espiritual, la prosperidad del alma. Aunque en este mundo también sabemos que el Señor también puede bendecir. Él bendice a los que Él quiere, hablando materialmente, pero hablando espiritualmente es la que más le interesa al Señor. Pero en sí esto es lo que el Señor dice aquí en Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 2. Y dice aquí una advertencia. Dice, ay de aquel por quien vienen esos tropiezos, dándonos a entender que si una persona se vuelve una piedra de tropiezo, realmente va a venir juicio para esa persona. Quizás la miran como algo liviano, algo fácil, algo que se puede hablar del hermano, criticarlo, o ser un obstáculo en su vida, en su caminar cristiano, dándole el pie para que no avance. Pero hay un obstáculo hay una advertencia de parte del Señor que dice que mejor le fuera que se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, porque el Señor está sumamente interesado en la salvación de la persona. Y para que una persona dentro de una congregación sea obstáculo, porque vemos el significado aquí de piedra de tropiezo, dice aquí que una piedra de tropiezo es todo aquel que induce a alguien a caer de la gracia, o le sirve de estorbo para avanzar en el evangelio. Eso es una piedra de tropiezo. Alguien que hace caer
de la gracia, o alguien que induce a alguien a caer de la gracia, o le sirve de estorbo para avanzar en el evangelio. ¿Se puede inducir a alguien a caer de la gracia? Sí se puede. Una persona le puede inducir. Podemos poner ejemplo, el principal ejemplo sería Satanás, sería el principal ejemplo. Sería que indujo a los ángeles a rebelarse contra Dios. Se trajo la tercera parte de los ángeles. Ese sería el principal caso. Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero se puede también dentro de una congregación obstaculizar, estorbar, para que avance el evangelio. Hermanos oponiéndose incluso a todo lo que el pastor dice, a estar en contra. Cuando el pastor predica la sana doctrina, hermanos constantemente oponiéndose en contra y en contra y en contra de lo que su pastor dice. Eso es estar estorbando el avance del evangelio, o inducir a que alguien caiga de la gracia. Por ejemplo, si una persona, alguien se está levantando, recién aceptado a Cristo, y la persona quiere guardarse para el Señor, quiere servir al Señor, y una persona lo está induciendo a volver al mundo. Dentro de una congregación lo está induciendo y le está diciendo que así está bien como está, que no necesita esforzarse tanto. Eso es servir de piedra de tropiezo también, porque sí se ve, sí lo hay. Incluso puede haber personas, pastores, en la actualidad, pastores que no predican la sana doctrina, que son piedras de tropiezo para que las demás almas se salven. ¿Cómo sirven de piedra de tropiezo? Predicando un evangelio diferente a lo que predicó el Señor Jesús. Así sirven de piedra de tropiezo. Están haciendo tropezar, están estorbando el avance del evangelio, porque el evangelio puro, el evangelio de salvación, es el evangelio que se debe predicar. Pero si están predicando un evangelio adulterado, eso es estorbar el avance del evangelio de salvación. Estar predicando un evangelio barato, un evangelio light, como quien dice, un evangelio donde solamente se predica lo que el oyente quiere escuchar y no lo que dice la palabra del Señor, está sirviendo de piedra de tropiezo para los pequeñitos, como dijo el Señor Jesús, y viene ay de lamento para esa persona, ya sea predicador, ya sea evangelista, ya sea hermano dentro de una congregación, ya sea cualquier posición que tenga dentro de una congregación, ya sea líder, ya sea el más reconocido evangelista, que aunque sea puede ser muy reconocido, pero si no está sirviendo como al Señor le agrada, para el Señor no tiene ninguna reputación, no es, la fama no le importa para con el Señor. Lo que importa aquí es guardar la palabra del Señor, es guardar la palabra del Señor, eso es lo que importa. No importa el título académico, no importa si el pastor o el evangelista fue un instituto bíblico, eso no le importa. Lo que importa es guardarse para el Señor. Eso es lo importante, porque la persona pues puede ser un pastor de una congregación, puede ser el evangelista internacional, pero si estás predicando la palabra del Señor, estás sirviendo de piedra de tropiezo para las demás personas y estás obstaculizando el avance del evangelio de salvación. Y en la actualidad hay muchas personas en internet que sirven de obstáculo para que otras personas entren. Hay un dicho en México que dice, si no ayudas, no estorbes. Y se cumple con los predicadores. No ayudan ni estorban. No ayudan ni estorban. Perdón, no ayudan, pero están estorbando. ¿No ayudan a qué no ayudan? Porque no están predicando la palabra del Señor, pero sí están estorbando. Es el dicho, si no ayudas, no estorbes. No ayudan en nada, pero están estorbando. Están estorbando el avance porque están predicando otro evangelio diferente. Y hay ejemplos, como sigue diciendo aquí, los ejemplos. Los ejemplos, vamos a estos ejemplos. El primer ejemplo, dijimos que el principal es Satanás. Satanás es el principal ejemplo. Pero uno que tenemos aquí registrado también son los sacerdotes del tiempo
de Malaquías, los sacerdotes. Vayamos a ver la lectura esta bíblica. Malaquías capítulo 2, versículo 3 al 8. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré el rostro, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, los cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí viene lo tremendo. Versículos 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, es lo que dice. Dice Jehová de los ejércitos. Dice que vosotros habéis apartado, se apartaron del camino. Es lo que dice. Hicieron tropezar a muchos en la ley y corrompieron el pacto. Dado a entender que estos sacerdotes, pues aunque el Señor le dio el pacto a los levitas y viene de Leví, estos sacerdotes pues no hacían caso. Corrompieron ese pacto y a muchos los hacían tropezar. Sabemos que el Señor apartó a la tribu de Leví, le dio el sacerdocio a la tribu de Leví y tenían que guardarse. Pero estos sacerdotes con el pasar del tiempo hicieron tropezar a muchos en la ley. Entonces dice el versículo 9 también: Por tanto yo os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros nos habéis guardado mis caminos, en la ley hacéis acepción de personas. Es lo que dice la palabra del Señor. Vemos que estos sacerdotes pues no guardaron los mandamientos del Señor dados a Leví. Vamos al ejemplo número 2, son los fariseos, son los más comunes del tiempo del Señor, y como dice aquí, pues representan a los hipócritas en la iglesia actual. Mateo capítulo 23, versículos 13. Mateo 23, 13, dice la palabra del Señor. Más déjenme la encuentro porque estoy buscándola aquí con la Biblia. No tengo la Biblia virtual, sino la Biblia en papel. Pero Mateo 23, 13 dice de la siguiente manera: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Algo tremendo lo que le dice el Señor Jesús a los fariseos en aquellos tiempos. Le dice que es un ay de lamento también. Le dice fariseos hipócritas. Le dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. La gente estaba hambrienta, sedienta de la verdadera palabra del Señor. Pero los escribas, los fariseos, en aquellos tiempos, no les predicaban la palabra como debe ser, la ley, no la guardaban. Daban mandamientos rígidos, duros, pero ellos no la guardaban. Y mantenían engañado al pueblo, sin mirar a la actualidad, en la actualidad, porque como vemos aquí dice, son los hipócritas en la iglesia y puede ser también pastores, porque los escribas y los fariseos eran los líderes en aquel entonces. Entonces esto se puede referir también a los líderes en la actualidad dentro de las congregaciones. Y podemos decirle que estos líderes en la actualidad, ya sea pastores, evangelistas de las congregaciones, pues están cerrando el reino de los cielos y no dejan entrar a las personas. O sea, no entran ellos y no dejan entrar a los que quieren entrar. Por ejemplo, con las doctrinas contrarias a la palabra del Señor, herejías destructivas, pues están cerrando el reino de los cielos a los oyentes, porque hay personas sedientas, hay personas hambrientas de la palabra, de escuchar la palabra de Dios tal y como debe ser.
y quieren escuchar palabra de Dios. Pero estas personas, estos líderes, pues le están cerrando el camino, la entrada al cielo. Y ellos no están entrando porque a ellos les interesa más sus propios beneficios que la salvación de las almas de las personas, sus propios deleites. Hay mucha entrada de dinero, de diezmos, y prefieren, podemos decir, pues, atender sus propios beneficios, satisfacer sus necesidades, y por amor a las entradas financieras, pues, prefieren, digamos, no predicarles el evangelio como debe ser, por temor a que se les vayan las almas. Entonces, no están entrando ellos porque se están llenando de avaricia, de lujuria, de avaricia, de amor hacia las posesiones, hacia el dinero, y no están entrando ellos, pero también están obstaculizando a los que quieren entrar porque no les están predicando la sana doctrina, el evangelio de salvación. Están viviendo una vida hipócrita, que aparentan lo que no son, aparentan que son hijos de Dios, pero en realidad no son hijos de Dios, son lobos rapaces vestidos de ovejas. Pero también estos son piedras de tropiezo, pero también puede tipificar a miembros dentro de una congregación, cristianos, hermanos, que fingen una apariencia de ser cristianos, pero no lo son, porque se levanta un cristiano, un hermano fiel, que busca realmente al Señor, pero al mirar la prosperidad espiritual del hermano, aquellos hipócritas, aquellos piedras de tropiezo, pues sienten envidia del hermano. En lugar de sentir un gozo, una alegría por la prosperidad espiritual de su hermano, pues sienten la envidia que les carcome y empiezan a servir como estorbo, obstaculizar para que el hermano no avance en el evangelio, para que el hermano no avance, incluso a inducirlo para que caiga de la gracia. Hay otro ejemplo que podemos poner, que sería como en el libro de los Hechos, el procónsul Sergio Paulo. Ese puede ser que estaba estorbando, Elimas el mago estaba estorbando también, que para que escuchara el mensaje de salvación, el Señor tuvo que reprenderlo, donde Elimas estorbaba a Sergio, al procónsul, y el apóstol Pablo lo reprendió porque estaba estorbándole para que no escuchara el mensaje de salvación. Y así hay muchos dentro de las congregaciones que no quieren, o les da envidia, o sienten que digan, no, pues, pero ¿por qué ese hermano? ¿Por qué ese hermano? ¿Y por qué no yo? ¿Por qué ese hermano prospera espiritualmente? ¿Y por qué no yo? Yo quiero prosperar espiritualmente. ¿Y por qué tiene que ser él? ¿Por qué el Señor tiene que bendecir a este hermano? ¿Y por qué no yo? Y así empieza, podemos decir, la discordia, esa envidia, ese aborrecimiento hacia el hermano por la prosperidad espiritual que el hermano está recibiendo de parte del Señor. Pero el Señor bendice a aquel que le busca, no bendice solamente a aquel que está acostado en la cama sin hacer nada, o aquel que está sentado en una silla sin hacer nada. Dios bendice a aquel que trabaja en su obra, aquel que le busca, es al que bendice. Entonces, si queremos que el Señor nos bendiga, pues tenemos que buscarle, tenemos que serle fiel, tenemos que trabajar en la obra del Señor y dejar a un lado toda envidia. Si la persona siente envidia por su hermano prosperado, porque su hermano prospera, es porque esa persona pues no es un siervo de Dios. Está como los escribas y fariseos también del tiempo del Señor Jesús. Está como ellos, vive en hipocresía, aunque esté dentro de una congregación, pero vive en hipocresía, y el Señor detesta a los hipócritas. Dice la palabra del Señor que los va a vomitar, porque es necesario sacar todo eso, sacarlo, arrancarlo del corazón, porque lo está carcomiendo, la envidia carcome, lo carcome, es como una gangrena que lo está consumiendo, que no lo deja orar, no lo deja estar en paz para con el Señor. Y la palabra del Señor dice, pues, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie lo va a mirar al Señor. Es por eso que es muy necesario no convertirse, o sea, evitar convertirse en una piedra de tropiezo para el hermano. Porque ¿qué excusa le van a poner al Señor cuando lleguen ante su presencia? No, es que Señor, es que yo no pude esforzarme en tu caminar porque este hermano me estorbaba, este hermano
pues yo no podía mirar la prosperidad de este hermano espiritual porque me llenaba de envidia por él. Esa sería una excusa barata. Yo no la voy a aceptar. Eso al Señor no le agrada. Dios quiere que le busquemos y Él nos va a bendecir. Es por eso que es muy necesario evitar convertirse en una piedra de tropiezo. Vayamos a la siguiente cita. Eso está en Romanos 14, versículo 13. Dice que es muy necesario evitar convertirse en piedra de tropiezo. O sea, que no te conviertas. ¿Por qué? Porque viene condenación. A eso se refiere el ay en Lucas capítulo 17. Viene un ay de lamento, ay de tormento, y este ay es porque viene la condenación eterna para aquella persona que sirva de obstáculo, como los escribas y fariseos. Romanos capítulo 14, versículo 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, decide ya de una vez, no pongas tropiezo, no pongas tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es tu hermano en Cristo. ¿Por qué le vas a poner ese tropiezo? ¿O porque vas a sentir envidia por él? Hay diversas podemos decir, maneras en que se puede servir de piedra de tropiezo. Ponerle pruebas, ponerle lucha, servir de obstáculo, en fin, hablar del hermano, etc. Pero dice la palabra del Señor que evites todo ello, que ya decidas ya no poner, ponle fin y decidas ya no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decídelo ya, evítalo, porque evitando esto, pues das a entender que quieres agradar al Señor. Ahora bien, surgirá también la pregunta: ¿cómo puedo evitar esto? ¿Cómo puedo evitar ser piedra de tropiezo yo? Porque si el Señor me manda y me dice que no sea piedra de tropiezo, debe haber una solución. Debe haber cómo arrancar toda envidia hacia mi hermano, o cómo dejar de enseñar herejías, si es pastor, cómo dejar de enseñar herejías destructivas a los miembros, o cómo abandonar todo lo que está estorbando. La pregunta es sencilla, la respuesta es sencilla, es con el amor de Dios. Sí, porque si una persona ama a su hermano, no le va a causar ningún mal. Si una persona ama a su hermano, un pastor ama a sus ovejas, les va a predicar la palabra del Señor. Se la va a predicar la palabra del Señor, tal y como está escrita, sin adulterarla. Ese es un pastor, un buen pastor que no mira los intereses propios, sino el de las ovejas, que no mira sus propios beneficios, sino el quedar bien con el Señor, que ama a las ovejas y desea que las ovejas se alimenten del verdadero pasto que les va a nutrir, que les va a fortalecer. Ese es el buen pastor. Y esto se da solamente con el amor de Dios. Vayamos a la cita bíblica. Esa está en Primera de Juan, como dice aquí. ¿Cómo lo evitamos? Con el amor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Ahí se da así se evita ser piedra de tropiezo. Vamos a la palabra del Señor. Lo estamos comprobando con la Biblia. Si lo nos comprobáramos con la Biblia, fácil, se podría refutar. Pero con la Biblia, la palabra del Señor, podemos decirlo, podemos comprobarlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, dice de la siguiente manera: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. O sea, si amas a tu hermano, vas a caminar en luz, y en ti no va a haber tropiezo, y no vas a hacer tropezar a tu hermano. En otras palabras, ¿cómo es que se evita? Con el amor del Señor, amando al hermano, amando a tu prójimo, como el Señor lo mandó. Si amas a tu hermano, vas a caminar en luz y vas a evitar ser piedra de tropiezo para tu hermano. Pero si lo amas,
pídele al Señor. Y si no lo amas, pídele al Señor amor. Si tienes alguna raíz de amargura, alguna rencilla contra tu hermano, pídele al Señor que te saque todo eso y el Señor lo hará. Si tienes eso contra tu hermano, pídaselo y el Señor lo hará. El Señor lo va a hacer. Porque sigue diciendo el versículo 11 de 1 de Juan capítulo 2, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, si tienes envidia del hermano, de tu hermano, si lo aborreces, si tienes raíz de amargura contra él, esto significa que estás caminando en tinieblas. Y todo aquel que camina en tinieblas, su condenación será el lago de fuego, porque recordemos que el príncipe de las tinieblas es Satanás. Satanás está en tinieblas, en él no hay luz, en él hay oscuridad. En Cristo Jesús está la luz. Cristo Jesús es el camino que conduce a la vida eterna, donde es el camino de luz. Él es la luz, Cristo es la luz. Satanás es las tinieblas. ¿En qué queremos caminar? ¿En cuál camino? ¿De luz o de tinieblas? Si queremos caminar en el camino de luz, tenemos que amar al hermano. Pero si aborreces a tu hermano, estás caminando con Satanás en las tinieblas. Algo tremendo, pero es la verdad. Muchos no te van a decir esto. Muchos predicadores, incluso en internet, en YouTube, Facebook, no te van a decir esto. No te van a decir que si aborreces a tu hermano, que si tienes alguna raíz de amargura con tu hermano, pues estás caminando en tinieblas. Pero así es. Así, tristemente, así lo es. Concluimos, pues, en este estudio que para evitar ser piedra de tropiezo, tiene que ser con el amor.